Engañé a mi esposo, y después del divorcio disfruté de mi vida. Pero ahora, al verlo casado y con una hija, me arrepiento de todo. Nunca pensé que escribiría algo así, pero lo hago con la esperanza de que alguien que esté en la misma situación en la que estuve yo, pueda evitar cometer los mismos errores. No busco excusas ni quiero que me justifiquen, sé que lo que hice estuvo mal y que perdí lo más valioso que tenía por una decisión estúpida. Mi historia comienza cuando conocí a Santiago en la escuela. Desde que éramos niños, supe que él era diferente a los demás. No era el típico chico problemático ni el que intentaba hacerse notar, pero siempre estaba ahí para ayudar a quien lo necesitara. Conmigo, en particular, tenía un trato especial. Siempre atento, siempre asegurándose de que estuviera bien. Con el tiempo nos hicimos inseparables y, aunque no lo dije en su momento, en el fondo siempre supe que si alguna vez tenía una relación seria, quería que fuera con él. Cuando me pidió que fuéramos novios, no lo podía creer. Había soñado con ese momento, pero nunca pensé que realmente sucedería. Dije que sí sin pensarlo 2 veces y fue como vivir en un cuento de hadas. Durante el colegio, todo el mundo nos veía como la pareja perfecta. Envidiaban nuestra relación y yo me sentía afortunada. El tiempo pasó y seguimos juntos en la universidad. Mientras muchos de nuestros amigos terminaban relaciones y pasaban por dramas amorosos, nosotros nos manteníamos firmes. Santiago siempre fue un hombre confiable, estable, alguien en quien podía apoyarme sin miedo. A mis ojos, él era el hombre ideal, y cuando me propuso matrimonio al graduarnos, no dudé en aceptar. Sentí que era lo que tenía que hacer. Nos casamos poco después de cumplir los 22 años y, por un tiempo, todo fue perfecto. Teníamos nuestro propio departamento, trabajos estables y la vida que cualquier pareja desearía. En ese momento, pensé que lo había logrado, que tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Pero solo un año después, algo cambió. Fue después de una conversación con mis amigas que me di cuenta de que mi vida ya no era la misma. Mientras ellas hablaban de fiestas, viajes improvisados y nuevas experiencias, yo solo podía hablar de mi casa, de lo que había cocinado esa semana, de cómo había organizado el departamento o cómo era mi trabajo. No es que Santiago me obligara a nada, él jamás me impuso un rol ni me hizo sentir atrapada. Pero la realidad era que, sin darme cuenta, me había convertido en una de esas mujeres que solo vivían para su esposo. Mis amigas comenzaron a hacerme notar las diferencias. Paula, la que nunca se casó, siempre nos llamaba aburridas. Se burlaba de que ahora nuestras conversaciones giraban en torno a responsabilidades, mientras ella aún vivía sin ataduras, disfrutando de la libertad de salir con quien quisiera. Mis otras amigas, Andrea y Sofía, tenían pareja, pero aún no estaban casadas, así que seguían en la etapa de salir, divertirse y hacer planes sin muchas restricciones. Y yo era la única que ya había cruzado la línea. Los primeros comentarios los ignoré, pero poco a poco comenzaron a quedarse en mi cabeza. ¿Había cometido un error casándome tan joven? ¿Había renunciado demasiado pronto a mi independencia? Lo peor es que no tenía una respuesta clara. Para el 3er año de matrimonio, mi frustración creció. Santiago nunca cambió, siempre fue el mismo hombre atento y amoroso de siempre, pero yo empecé a sentirme sofocada. Cada día parecía igual al anterior. Llegaba del trabajo, cocinaba, hablábamos un rato y nos dormíamos. La rutina me asfixiaba. Y si bien disfrutaba de nuestras salidas juntos, me parecía diferente a lo que debería estar viviendo a mi edad. Lo que terminó de hacerme entrar en crisis fue cuando Santiago mencionó que quería que tuviéramos hijos. Para él, era el siguiente paso natural. Ya estábamos estables, teníamos un buen hogar, nos llevábamos bien, pero cuando escuché esas palabras, algo dentro de mí se rompió. Me imaginé a mí misma en unos años, dedicada completamente a un hijo, y sentí que me estaban envejeciendo de golpe. Esa misma noche, hablé con mis amigas sobre el tema y sus respuestas fueron exactamente lo que quería escuchar. Paula se rió y me dijo que si tenía un hijo, mi vida se acabaría por completo, que ya nadie me vería como una mujer, sino solo como una madre. Andrea comentó que tal vez aún estaba a tiempo de divertirme un poco antes de dar ese paso. Sofía, más moderada, me dijo que no me apurara, que disfrutara mi juventud. Y, aunque no lo quise admitir en ese momento,
Ya había tomado una decisión. Iba a recuperar esa parte de mi vida que sentía que había perdido. A partir de ese momento, comencé a salir más con mis amigas. Lo hacía con la excusa de que necesitaba distraerme, de que no tenía nada de malo salir de vez en cuando. Y Santiago nunca me dijo nada, porque confiaba plenamente en mí. Siempre fue así. Cuando le decía que iba a salir con las chicas, me sonreía y me decía que lo pasara bien. Nunca revisó mi teléfono, nunca me hizo preguntas incómodas, nunca me dio una razón para dudar de su amor. Pero yo no estaba buscando solo distracción. Lo que quería era sentirme joven de nuevo, sentir que todavía tenía opciones, que mi vida no estaba completamente definida. La primera vez que ocurrió, ni siquiera fue planeado. Estábamos en un bar, celebrando el cumpleaños de Paula. Llevaba meses saliendo con ellas cada vez más seguido, acostumbrándome a la dinámica de las noches largas, los tragos y los coqueteos inofensivos. Pero esa noche fue diferente. Había un hombre en el bar que no dejaba de mirarme. No era especialmente atractivo ni tenía algo que lo hiciera destacar, pero lo que sí tenía era algo que hacía mucho tiempo que no sentía: interés en mí como mujer. No como esposa, no como futura madre, sino como alguien deseable. Cuando se acercó y comenzó a hablarme, me dejé llevar. No mencioné que estaba casada, no le di ningún indicio de mi vida real. En algún momento de la conversación, sin pensarlo, me quité el anillo y lo guardé en mi bolso. Quería sentirme libre, aunque fuera solo por esa noche. El resto fue casi automático. Bebimos, reímos, y cuando menos me di cuenta, estaba en su departamento. Me había convencido a mí misma de que solo estaba recuperando algo que me pertenecía, que no era nada serio, que solo estaba disfrutando el momento. Pero cuando desperté al día siguiente, con la resaca golpeándome y viendo el anillo de bodas aún en mi bolso, supe que había cruzado una línea de la que no podía regresar. La noche anterior, había apagado mi celular, para que no me molestaran. Solo quería desconectarme de todo por un rato. Pero esa mañana, al verlo apagado, me di cuenta de que no quería ver los mensajes ni las llamadas perdidas. No quería enfrentar la realidad. Me quedé en esa cama extraña, sintiendo la resaca golpearme con fuerza, pero más fuerte aún era la vergüenza. No tenía idea de cómo había dejado que todo llegara a ese punto, pero ya era tarde. Lo hecho estaba. Cuando finalmente reuní el valor para salir de allí, ni siquiera miré al hombre que dormía a mi lado. Me vestí en silencio, tomé mis cosas y salí del departamento sin hacer ruido. Mientras caminaba por la calle, con la cabeza latiéndome y las piernas temblorosas, solo podía repetirme una y otra vez que tenía que actuar normal. Llegaría a casa, me ducharía, me cambiaría y me iría al trabajo como cualquier otro día. Haría como si nada hubiera pasado. Con suerte Santiago ya se habría ido a trabajar, y en la noche le daría alguna excusa. Pero al llegar, todo mi plan se desmoronó en un instante. Santiago estaba ahí, esperándome en la sala. El corazón me dio un vuelco. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, su expresión era dura, llena de algo que nunca antes había visto en él: sospecha. No había rastro del hombre cariñoso que siempre me recibía con un beso o una sonrisa. Intenté actuar con naturalidad. Tengo que alistarme para el trabajo, dije, tratando de caminar hacia la habitación. ¿Dónde estabas? Me detuve en seco. Ya lo sabes, salí con las chicas. Apagaste el celular toda la noche. No supe qué responder. Mi mente aún estaba nublada por la resaca y la culpa, y no reaccioné lo suficientemente rápido. Santiago no quitaba la mirada de mí, su mandíbula tensa, su postura rígida. ¿Dónde estabas? Me repitió, más fuerte. Santiago, ya es tarde, tengo que alistarme. ¿Con quién estabas? Hablo más fuerte. Mi boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. El silencio lo dijo todo. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo sus manos se cerraban en puños a los costados de su cuerpo. Dio un paso hacia mí, su voz baja, temblando de furia contenida. ¿Acaso me fuiste infiel? El pánico me paralizó. Quería decir algo, cualquier cosa, pero mi garganta estaba seca y mi mente no podía formar una mentira coherente. Responde de una vez.
pero no fui capaz de decir nada. Y ese fue mi error final. Santiago dejó escapar un suspiro tembloroso y se pasó una mano por el cabello, como si intentara calmarse, pero sus ojos ardían de rabia y dolor. Eres una traidora. No es lo que piensas. Logré balbucear, pero ya era tarde. Él negó con la cabeza, riéndose sin humor, con esa risa amarga de alguien que acaba de perder todo lo que creía cierto. No te molestes en inventar excusas. Lo sé. Lo sé porque ni siquiera puedes mirarme a los ojos y decirme que no lo hiciste. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Me acerqué a él, traté de agarrar su mano, pero se apartó como si lo hubiera quemado. Santiago, por favor, perdóname. No sé en qué estaba pensando. No. Su voz fue fría y cortante. No hay vuelta atrás. Esta es una línea que jamás podré perdonarte. Y sin decir más, salió por la puerta. El resto del día fue un infierno. Fui a trabajar como pude, pero no podía concentrarme en nada. Apenas comí, apenas hablé con alguien. Solo pensaba en la expresión de Santiago, en el dolor en su rostro. En lo que había hecho. Las siguientes noches fueron aún peores. Santiago no volvió a dormir en la habitación. Se quedó en la sala, sin dirigirme la palabra. Cuando intenté acercarme a él, me ignoró por completo. Cuando intenté tocarlo, me apartó con frialdad. Después de días de silencio y vacío insoportable, una semana después, recibí los papeles de divorcio en mi trabajo. Me encerré en el baño y lloré hasta que no pude más. Intenté hablar con él. Le rogué. Le supliqué que fuéramos a terapia, que intentáramos arreglar las cosas, que me diera otra oportunidad. Si me amaras, no me habrías hecho esto. Fue lo último que me dijo. El divorcio fue rápido. Repartimos todo en partes iguales. La casa se vendió, cada uno se quedó con su propio auto. Y cuando todo terminó, cuando firmamos el último documento, me di cuenta de que no solo había perdido a mi esposo. También había perdido a mi mejor amigo. Fue devastador. Mis amigas intentaron ayudarme. Me llevaron a fiestas, a bares, me presentaron nuevas personas. Me decían que tenía que divertirme, que tenía que ver el divorcio como una segunda oportunidad para disfrutar la vida. Y poco a poco, comencé a creerlo. Sí, había cometido un error al ser infiel, pero también había cometido un error al casarme tan joven. Tal vez no estaba destinada para el matrimonio. Tal vez la libertad era lo que realmente necesitaba. Así que abracé mi nueva vida con fuerza. Dejé de buscar relaciones serias. No quería compromisos, no quería volver a sentirme atrapada. Tuve muchas relaciones casuales. Probé nuevas experiencias, experimenté con relaciones abiertas, intercambios de parejas, todo lo que en mi matrimonio habría sido impensable. En esos años, 2 de mis amigas se casaron. Paula nunca dejó de burlarse de ellas, diciendo que se habían rendido ante el sistema, que ahora solo vivirían para sus esposos. Nos reíamos, hacíamos bromas sobre lo aburrido que debía ser tener la misma pareja todos los días. Pero algo cambió cuando Sofía quedó embarazada. Poco después de la boda, empezó a alejarse de nosotras. Al principio intentamos convencerla de que no tenía por qué abandonar su vida social, que aún podía salir con nosotras. Pero ella ya no parecía interesada. Cuando salíamos, se iba temprano, nunca se quedaba hasta tarde. No quería coquetear con nadie, ni entrar en nuestras conversaciones sobre hombres. Le empezamos a llamarle esclavizada. Decíamos que su esposo y su bebé la tenían atrapada, que ya no era la misma. Nos reíamos de eso, pero a ella no parecía importarle. Se veía tranquila. La historia de mi otra amiga fue completamente distinta. Andrea, la que se casó solo unos meses después de Sofía, fue infiel a su esposo antes de cumplir el primer año de matrimonio. En ese momento, no lo vi como algo tan malo. Después de todo, yo había hecho lo mismo. Lo que nos sorprendió fue que su esposo lo descubrió y se divorció de inmediato. Nos burlamos de la situación. Dijimos que los hombres ahora no aguantaban nada, que ya no tenían paciencia. Nos reímos del tema y Andrea siguió con su vida, sin arrepentirse de nada.
pero en algún momento, mi propia vida empezó a sentirse repetitiva. El trabajo, la casa, comer sola, ver series antes de dormir. Y la sensación de vacío. La sensación de que algo estaba mal, de que me faltaba algo. Al principio lo ignoré. Me decía que estaba bien, que lo importante era disfrutar mi vida como quería. Pero algunas noches, cuando el silencio era demasiado fuerte y la cama demasiado grande, no podía evitar sentirlo. Esa soledad aplastante que solo me dejaba llorar hasta que me quedaba dormida. Lo único que me mantenía eran las salidas de los fines de semana con mis amigas. Pero incluso esas, poco a poco, empezaban a perder su brillo. Han pasado muchos años desde la última vez que supe algo de Santiago. Después del divorcio, me esforcé tanto en seguir adelante con mi vida que simplemente corté cualquier lazo con el pasado. No tenía idea de qué había sido de él. No sabía si se había vuelto a casar, si había tenido hijos, si era feliz. A veces, en las noches solitarias, me preguntaba si él también se arrepentía de haber dejado todo atrás. No tenía la respuesta. Y honestamente, me había convencido de que no la necesitaba. Pero entonces, hace solo unas semanas, recibí una invitación para la reunión de 15 años de la escuela. Al principio dudé en ir. Había perdido contacto con casi todos mis viejos amigos. Mi vida giraba en torno a mi trabajo, mis salidas con mis amigas y mis encuentros ocasionales con hombres que apenas recordaba días después. Pero algo dentro de mí, quizás la curiosidad o la nostalgia, me hizo aceptar. Cuando llegué al lugar, me di cuenta de inmediato de que el ambiente era muy diferente al que recordaba. Las conversaciones ya no giraban en torno a fiestas, viajes locos o anécdotas de borracheras. Ahora todos hablaban de sus matrimonios, de sus hijos, de la vida que habían construido. Me encontré rodeada de personas que hablaban de colegios, de casas, de vacaciones familiares. Y yo no podía evitar pensar que todos se habían apresurado demasiado. ¿Acaso ninguno había aprovechado su juventud? ¿Por qué todos parecían conformes con una vida tan monótona? Me sentía fuera de lugar, como si estuviera en un mundo al que no pertenecía. Hasta que lo vi. Santiago. Entró al local con una mujer a su lado y una niña pequeña tomada de su mano. El aire me faltó por un segundo. Había pasado tanto tiempo sin verlo que por un momento sentí que estaba viendo a un extraño. Pero no lo era. Era él, mi mejor amigo de toda la vida, el hombre que más me había querido, el mismo al que traicioné y que nunca volvió a dirigirme la palabra. Se veía increíble. Más maduro, más seguro, con esa expresión tranquila y feliz que alguna vez conocí. Su esposa le decía algo al oído y él sonreía, inclinándose un poco para darle un beso rápido en la mejilla. Luego se giró hacia el grupo y comenzó a saludar con la misma naturalidad con la que siempre lo hacía, riendo mientras presentaba a su esposa con los demás. Yo me quedé donde estaba, observándolo a la distancia, sintiéndome extraña. No sabía si debía acercarme o no, pero al final decidí que si él quería saludarme, lo haría. Fue entonces cuando noté a la niña corriendo de un lado a otro, saludando a todos con esa energía infantil que hace que todos la adoren. La gente comentaba lo bien educada que estaba, lo dulce que era. Y entonces se acercó a mí. «Hola», me dijo con una gran sonrisa. Me tomó por sorpresa. «Hola», respondí con la mejor sonrisa que pude fingir. «¿Tú también estudiaste con mi papá?» Asentí. «Sí, fuimos muy buenos amigos». La niña se iluminó aún más. «¡Qué genial!», dijo emocionada. «¿Sabes qué? En 2 semanas mis papás me llevarán a Disney porque saqué muy buenas notas». No supe qué decir. La niña estaba orgullosa, feliz. Tenía a sus 2 padres, que claramente la amaban, dándole la mejor vida posible. Y ahí estaba yo, escuchándola hablar de un mundo que alguna vez pudo haber sido mío, pero que dejé escapar por mi propia decisión. Antes de que pudiera responder, alguien más la llamó y se fue corriendo. Poco después, Santiago y su esposo se acercaron al grupo donde yo estaba. Mi corazón se aceleró. No sabía qué esperar. ¿Me ignoraría? ¿Actuaría como si no me conociera? Pero no. Me miró por un breve momento,
con la misma expresión amable y distante que tenía con todos los demás. «Espero que todo te esté yendo bien», dijo, con un tono neutral. «Sí», murmuré, sintiéndome incapaz de decir algo más. Su esposa me dedicó una sonrisa educada. Santiago simplemente me presentó con un gesto casual, antes de que pudiera intentar decir algo más. Se despidió diciendo que tenían planeado ir al cine y que solo habían pasado a saludar. Lo vi salir del lugar, con su esposa de la mano y su hija corriendo delante de ellos. Me quedé paralizada. Y ahí, en medio de toda esa gente con sus vidas aparentemente perfectas, sentí como algo dentro de mí se rompía. Una sensación de injusticia se apoderó de mí. Esa vida debió haber sido mía. Yo debía haber sido la mujer a su lado. Yo debía haber sido la madre de su hija. Pero al mismo tiempo, sabía la verdad. Yo tuve esa oportunidad y la desperdicié. Desde aquel día, esa sensación no ha hecho más que crecer. Me he dado cuenta de cosas que antes no quería ver. Por ejemplo, que últimamente, cuando salimos a los bares, los hombres ya no se nos acercan como antes. Veo a mis amigas intentando coquetear con chicos más jóvenes, que apenas les prestan atención. Y cuando se quejan de que los hombres han cambiado, de que ya no saben cómo conquistar a una mujer, yo solo escucho en silencio. Y luego, hace solo 2 días, terminé de abrir los ojos. Fui a ver a uno de mis encuentros casuales. No es alguien que me guste especialmente, simplemente es una persona con la que me encuentro de vez en cuando para pasar el rato. Pero mientras hablábamos, las palabras salieron de mi boca sin que las pensara demasiado. ¿No crees que podríamos intentar tener algo más serio? El silencio que siguió fue incómodo. Él me miró sorprendido, como si nunca hubiera considerado la idea. No sé, respondió después de unos segundos. Lo que me gusta de esto es que no hay exigencias. Nos vemos cuando queremos, sin ataduras. Supe en ese momento que había cometido un error. Hablamos un poco más, pero su incomodidad era evidente. Ayer, recibí un mensaje suyo diciéndome que lo mejor era dejar de vernos. Que todo se estaba volviendo demasiado complicado. Y ahora, estoy aquí. Sentaba frente a mi computadora después de un largo día de trabajo. Sola. Escribiendo esto sin esperar nada. No quiero consejos. No quiero apoyo. No quiero críticas. Solo quiero sacármelo de encima. Sé que cuando termine de escribir, cerraré la computadora, me ducharé, me acostaré en la cama y lloraré, como lo he hecho todas las noches últimamente. Pero espero que eso ayude. Porque, honestamente, no sé cuánto más pueda soportar este vacío.